también se dividían en dos. Ok, bueno. Si el sábado un barrio enciende sus castillos de luces, el otro lo trata de superar el domingo. La fiesta es exuberante. Hay dos procesiones, una con el señor Santiago y otra con la señora Santana por sus respectivos barrios. Pero la plaza del pueblo sirve como término común o terreno neutral. El día de la clausura, cada moitié realiza su paseo de toritos adornados con papel de China multicolor. En la plaza hay dos corridas, la primera es para los niños con toros de luces y la segunda, más peligrosa, de toros con cohetes explosivos. El sistema parece funcionar por la lógica de una adscripción disyuntiva de las moitíes, fruto de la rivalidad, pero en realidad es una adscripción conjuntiva, pues la rivalidad entre moitíes refuerza la identidad de los originarios de uno y de otro barrio. Tenemos un caso muy interesante aquí de competencia. Nosotros, en la lógica de la competencia de mercado, sabemos que un capital está luchando contra el otro, pero que se tratan de devorar mutuamente. Aquí no, aquí aunque todo mundo aspira a ganar más prestigio que el barrio competidor, necesita de la existencia del otro barrio para que continúe el juego. Entonces, los resultados de la competencia, que son el que la fiesta cada vez sea más y más espectacular, se comparten entre todos los integrantes de la comunidad. En Santiago Zapotitlán se desata una competencia no entre individuos, sino entre corporaciones. Bueno, aquí hay otro elemento bien interesante. Las mayordomías también son una especie de incubadora de empresas. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que vas a tener una mayordomía, por ejemplo la mayordomía del Niñopan en Xochimilco, te preparas con años, porque el día de 2 de la Candelaria, que es el día en que se intercambian mayordomías en Xochimilco, la mayordomía del Niñopan, vas a tener que dar alimento a unas 5,000 personas, que esa fue la cantidad en el 70 y tantos, no sé ahorita cuántos sean. Entonces tú tienes que encontrar la manera de hacer dinero para ir juntando, ya sea que te pongas a crear puerquitos, a que hagas artesanías, te pongas a vender abón o zapatos, pero de alguna manera tú encuentras la manera de reunir dinero. Y cuando realizas la fiesta y das de comer a los invitados, ya tus obligaciones rituales terminaron. Sin embargo, tú ya te acostumbraste a trabajar duro y a hacer dinero. Y por esa misma razón se dice que el Niñopan le da su bendición al mayordomo, porque todos los mayordomos que terminan inmediatamente elevan su posición económica. Entonces es una forma de entrenamiento para aprender a hacer dinero las mayordomías. Bueno, en Zapotitlán antes se acostumbraban celebrar dos fiestas en las bodas, una en casa del novio y otra en casa de la novia. Los huehues pedían a la novia, el novio debía derribar un árbol y hacerlo leña para demostrar su hombría, y en reciprocidad la novia iba a casa de la madrina a martajar el maíz con el meclapil para demostrar que ella era una mujer. El meclapil es el metal. En Zapotitlán los viejos sostienen que los seres humanos tienen su ser dual o nahual. Antes eran jaguares o coyotes, pero ahora, como ya no hay, son perros bravos. Hay brujas buenas que curan y hay brujas malas que hacen daños. Las de maldad son mujeres que por las noches dejan sus piernas cruzadas en el tecuil y salen volando a chupar niños. Los xocholes nacen gemelos y por tanto iguales, pero tienen una jerarquía. El segundo xochol o gemelo es el más chingón.
Si se le queda una persona viendo a uno de los xóxoles, le salen bolas en la garganta. La única manera de curarlas es recurrir al segundo xóxol, quien debe curar al cuello del enfermo, porque el segundo gemelo nace curando, porque él es el coexpal. Bueno, estas son leyendas que recogí entre los ancianos de Zapotitlán, que ya muchos de los jóvenes ya no las recuerdan. Los fenómenos de la naturaleza también siguen una clasificación binaria. Existe un rayo macho y una centella hembra. El árbol macho del pirul da fruto, la hembra nada más florea. El alcanfor macho da una jicarita y el alcanfor hembra da barquillitos. Curiosamente, el pirul es clasificado según el esquema binario, pese a ser originario del Perú. Sin embargo, adquiere lógica, pues es una planta aromática con las cualidades mencionadas para la limpia del mal aire. Lo mismo ocurre con la ruda y el alcanfor. En Zapotitlán la reciprocidad se manifiesta a los padres de la novia con un guajolote, a los padrinos por hacer el encargo con pan y queso, y a los padrinos de la Virgen con dulce de calabaza. El 11 de diciembre, en vísperas de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, se encienden hogueras fuera de las casas y 2 hileras de jóvenes saltan festivamente las hileras delumbradas en sentido contrario, porque obviamente se mantiene la competencia. El orden binario preside las fiestas de muertos. La primera oposición es entre los guerreros y los muertos sin violencia. Como los guerreros tienen mayor jerarquía, llegan antes a visitar la casa de sus familiares el 28 de octubre. Los muertos sin violencia deben esperar hasta noviembre. También a las mujeres muertas en parto corresponde tal honor, pues murieron combatiendo a la muerte. Los muertos sin violencia se dividen por edades. El 1 de noviembre corresponde a los niños y el 2 del mismo a los adultos. Para cada generación se preparan diferentes alimentos. La primera división es entre los muertos bautizados y quienes no alcanzaron el bautizo. Para los primeros se colocan ceras delante del altar. En cambio, a quienes mueren sin bautizar o que fueron abortos, se les conoce como los limbos, un nombre que se pronuncia rápidamente en voz baja y casi en secreto. Los limbos solo tienen una velita de cebo para iluminarse, pues son los muertos vergonzantes. Aunque Gibson señala que recién terminada la conquista, Zapotitlán quedaba bajo la jurisdicción de Cuitláhuac, en la iglesia del pueblo hay una placa de piedra que conmemora su fundación en 1435, fecha en la cual, según testimonio del ingeniero Esteban Chavarría, Izcoatl se habría asentado frente a la isla de Cuitláhuac antes de atacarla, con el fin de obligar a la Cuitlahuaca a tributarle la piedra necesaria para expandir México-Tenochtitlán. Efectivamente, el tesonte y el basalto de la Casa de las Águilas en el conjunto del Templo Mayor provienen de la península de Santa Catarina, en cuyas faldas se ubica Zapotitlán. Pero a pesar de que en el barrio de Santana el ingeniero Chavarría es reconocido como la máxima autoridad en conocimiento del pueblo, su versión contiene imprecisiones etnohistóricas que discuto en mi tesis del doctorado. Bueno, me gustaría mucho ahora que me dieran sus preguntas, opiniones, críticas. A ver, compañeros, preguntas o reflexiones que haya. Bueno, yo tengo una pregunta, Sí. ¿verdad? Usted comentaba en cierto tono sobre esta mayordomía y que en el caso de Santiago Zapotitlán, la mayordomía también era como una forma de que los mayordomos aprendieran a hacer dinero. Sin embargo, cuando hace esa anotación
yo me pregunto qué del carácter comunitario y colectivo del trabajo que se hace en el pueblo. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos en Santa Marta, Catitla, en el pueblo originario de Santa Marta, Catitla, no es precisamente solamente el mayordomo quien pone el dinero para las fiestas, sino que las fiestas es fruto de todo un trabajo colectivo y comunitario, ¿no? El dinero para la fiesta sale de todas las personas del pueblo. Y a lo mejor, a diferencia de lo que sucede en Santiago Zapotitlán, porque no podríamos decir que todos los pueblos originarios son homogéneos, por ejemplo, en el caso de Santa Marta, Catitla, los avecindados, muchos contribuyen, y en algunas veces se da el caso que contribuyen más que hasta los mismos originarios del pueblo, ¿no? Porque han generado todo un sentido de comunidad y también se ha creado, vaya, una pertenencia, ¿no? Se identifican con las fiestas patronales, se identifican con muchas prácticas culturales que tiene el pueblo. Entonces, porque cuando usted hablaba de eso, me daba la sensación que se asumía sobre un comportamiento individual, sobre una práctica dentro de una relación del capital. Y yo, por ejemplo, lo que he visto en Santa Marta, Catitla, no es precisamente que la mayordomía funja como para que el mayordomo aprenda a hacer dinero. De hecho, por ejemplo, el mayordomo de la Santa Patrona del ciclo anterior, pues no salió ni con mucho dinero, sino al contrario, está en la cárcel. Y yo preguntaba, ¿por qué estaba en la cárcel? Bueno, porque lo había castigado la imagen. ¿Y por qué lo castigó la imagen? Por cómo se comportó el hijo. Fue un problema pues ya legal, pero en relación con el hijo, ¿no? Y bueno, yo a lo que voy es al comportamiento colectivo, al comportamiento comunitario. Bueno, en el coloquio que tuvimos hace poco, tuvimos la participación, bueno, de usted, que le doy gracias por habernos acompañado al evento, y también tuvimos la participación de muchos otros, también igual, no solo psicólogos, sino antropólogos. Y dentro de eso, por ejemplo, Andrés Medina me comentaba que él estaba en este momento trabajando sobre una tesis, que esto precisamente de lo comunitario dentro de los pueblos originarios data de la época colonial y que aún se puede rescatar vivo en el tejido social de los pueblos originarios. Un comentario, pues no sé, que respondas ante eso. Claro. Bueno, miren, sí, efectivamente, Ana María Portal habla de las mayordomías urbanas, mientras que en la mayordomía campesina predomina el que sea una persona o una familia, un matrimonio o una familia quien asume el cargo de la mayordomía. En las mayordomías urbanas ahora son sistemas por cooperación, porque bajo las relaciones de mercado ya nadie está dispuesto a sacrificar todos sus recursos para sufragar él solo las fiestas, y en algunas comunidades esto lo logran resolver y la fiesta desaparece, y en otras se resuelve iniciando un sistema de cuotas. Pero este sistema de cuotas no es ni colonial ni mesoamericano, sino que es resultado de que los pueblos se van urbanizando. Ya no es una sola persona la que puede tener suerte económica en la vida, sino que son varios los que tienen empleos urbanos, y todos los que tienen empleos urbanos quieren cooperar. En los pueblos originarios rigen las leyes de mercado. El sentimiento de reciprocidad solamente se manifiesta ritualmente en la época de fiestas. Para todo es la compra-venta, y se trata de respetar las equivalencias. Sí, efectivamente, eso es lo que sucede.
Pero bueno, la lógica ritual que le da sentido a las fiestas es la lógica de la reciprocidad, que es otro de los rasgos duros de la cosmovisión mesoamericana. Todo el mundo espera reciprocidad en la relación de don y contradón. Yo te doy un regalo, pero como yo te di un regalo en tu cumpleaños, tú quedas en deuda y cuando sea mi cumpleaños me tienes a su vez que regalar. Por esa misma razón, uno no debe de aceptar regalos muy valiosos, porque si aceptas un regalo muy valioso, dices, ¿qué quiere de mí? Me está ofendiendo, porque cuando sea su cumpleaños yo no voy a hacer un regalo, no tengo las posibilidades de hacer el mismo tipo de regalo. Entonces se debe de respetar la reciprocidad, esta relación de don y contra don. En Zapotitlán, en los días de fiesta se hacen banquetes ceremoniales en cada predio de la familia ampliada o de la familia troncal, y cuando terminas de comer, la señora de la casa te da un itacate, que es puede ser una bolsita llena de tamales o arroz, mole, pero esto establece una relación de don y contradón. Por ejemplo, si en Zapotitlán se invita al jefe en Telmex a comer y se le da su itacate, cuando hay posibilidades de que alguien se eleve de puesto dentro de la compañía, la esposa del jefe va a decirle, oye, pero pues si acuérdate de nuestro compadre, siempre son tan amables, me da mucha pena que siempre nos dan un enorme itacate, porque tú quedaste entonces en deuda y tienes que pagar en reciprocidad. Entonces, esta reciprocidad se establece no solamente entre las personas, entre los amigos, parientes y parientes simbólicos como compadres o parientes rituales, sino también entre el mayordomo y el santo. ¿Qué es lo que se piensa? Todo el mundo, cuando le preguntas, ¿y usted por qué participa en la mayordomía? Va a decirte, no, es que yo lo hago de todo corazón. Pero ya cuando platicas, se tiene la siguiente imagen. Tú le organizas su fiesta al santo, entonces cuando te mueres y ya estás con San Pedro, te pone en la balanza, y si en la balanza te está yendo mal, ya corriendo Santiago, oye, es el compadre, ¿cómo me lo vas a tratar así? Ah, no, es el compadre, pásale. Y entonces San Pedro lo deja pasar. Pero también hay un problema. ¿Qué pasa si agarras el cargo y no lo cumples? Ahí no va a haber reciprocidad y lo que va a ocurrir es un castigo ritual. Y entonces te puede dar una enfermedad, se te puede morir un hijo. Por esa misma razón, cuando se celebra la fiesta, tiene que ser un mitote. Los dioses mesoamericanos, a diferencia de otros dioses campesinos, necesitan ser nutridos. En todas las leyendas de la creación de los seres humanos en Mesoamérica, los seres humanos somos creados para honrar y para darle sus mantenimientos a los dioses. ¿De qué se alimentan los dioses? Bueno, de sangre, pero ya no nos dejan
Entonces, como ya no nos dejan, los dioses también se alimentan de la alegría, de la felicidad. Y por esa misma razón, cuando nosotros celebramos a nuestros dioses y santos patrones, zapoteco, hay una leyenda en Tepoztlán en donde ocurre lo mismo, que el dios se vuelve muy pesado, pero yo no encontré explicaciones. Es todavía, yo creo, un tema por investigar. Sí, efectivamente, bueno, las familias troncales son muy importantes en los pueblos originarios. Cuando ustedes llegan a un pueblo originario, identifican cuáles son las familias troncales, porque ellas son las que reproducen las tradiciones y reproducen las fiestas. Les recomiendo también que hagan genealogías y vean no solamente las relaciones de parentesco, sino, por ejemplo, en una familia, quiénes han sido reinas del carnaval, quiénes han sido cargueros, quiénes han sido mayordomos, quienes bailan en la danza de santiagueros o danzas aztecas, y van a encontrar que son familias. Cuando alguien asume un cargo en estos pueblos, no lo está haciendo él solamente, sino que toda la familia, todas las señoras, por ejemplo, ya saben, híjoles, vamos a tener que cocinar, pero para muchísimas personas. Por cierto, yo les pregunté a las señoras, oiga, y tienen tantas fiestas, ¿no se cansan de estar guise y guise para tanta gente? Y una de ellas me dijo, bueno, lo que pasa es que usted cree que estamos nosotros cocinando comida, pero nosotros lo que estamos cocinando es familia. Si es la abuela la que preparó el mole, el nieto que ya renegó del pueblo y que se fue a Santa Fe, va a tener que estar ahí. Entonces eso mantiene la cohesión. Por el otro lado, los originarios achacan todos los males del mundo a los avecindados, y los avecindados achacan todos los males del mundo a los originarios. En Xochimilco, en el barrio de Caltongo, hemos tenido, el año pasado tuvimos ya un enfrentamiento porque la procesión del Niño Pan va por la avenida Nuevo León, que es la única vía de comunicación que existe, y se cierra la comunicación en Xochimilco, y un avecindado le echó trató de rebasar a la procesión para no quedar embotellado. Acá se atropella a una niña, lo bajaron y tuvo que llegar la policía para evitar un linchamiento. Entonces es un problema que hay que tratar con pinzas. Efectivamente, los avecindados llegan de fuera, pero sus hijos ya nacieron ahí. Entonces los niños de ahí ya son de Zapotitlán, porque crecieron ya en ese ambiente, y entonces se integran. Hicimos nosotros un censo en la primaria y le preguntamos a los niños cuál era la fiesta más importante a lo largo del año. Los originarios nos dijeron que era la Navidad, y los niños avecindados nos dijeron que eran las fiestas de luces y música del pueblo. Parece que los niños originarios tratan de evitar que los vinculen con el origen étnico, y por eso se tratan de presentar como cosmopolitas. Bueno, sí, efectivamente, en estos pueblos rigen las leyes capitalistas del mercado. Afortunadamente, durante el ciclo ritual predominan las relaciones de ayuda mutua y de reciprocidad, y eso es lo que permite que los pueblos no se desintegren. Pero no hay que dejarse engañar. El mercado está ahí y cada vez es mucho más fuerte. Y sí,
la nostalgia del pasado, y yo les recomiendo que cuando estudien pueblos originarios busquen a los abuelos y las abuelas de las familias troncales. Por ahí va porque esos son los hilos conductores. También me he dado cuenta de algo: los jóvenes de los pueblos originarios llegan a la universidad y no quieren ni que se enteren que son de Xochimilco. Pero los viejitos me dicen, no hay problema, está joven. Porque dicen que a ellos les pasó lo mismo. Dicen, a mí también me ocurrió. Cuando fui joven, me fui a trabajar a la Ciudad de México, de indio no me bajaban, pero pues con el tiempo reconocí quién soy. Entonces, lo que me dicen es que esos jóvenes que parece que se están desvinculando del mundo tradicional, a medida que maduren, a medida que los golpes de la discriminación los vayan castigando. Yo que por la realidad de la mayoría de nuestros pueblos en América podría trascender, digamos, las fronteras de Colombia. Si lleváramos a cabo esta aplicación de colocarse desde el lugar de los pobres y nos localizáramos en el lugar de los pueblos indígenas, que no son considerados acá como pobres según los estándares internacionales de pobreza, sino como pobres por el despojo de su dignidad, de la ausencia de reconocimiento como ese otro posible. Se encontrarán entonces las razones por las cuales no ha sido posible la realización de un Estado democrático de derecho en Colombia. Lo que tenemos en Colombia ahora es un cúmulo de derechos desconectado de las realidades de los pueblos, un país en guerra, un país mutilado, expoliado, un país sacrificado en su bienestar por los intereses de una oligarquía arrodillada ante los colosos del norte. Ha sido entonces tarea de estos pobres subalternos en resistencia la lucha por la soberanía inalienable del pueblo, de superponer el principio inalienable del pueblo como herencia anterior al Estado. A pesar del conveniente olvido de los poderosos de superponer el principio de la vida y de dignidad de los pueblos por encima de los intereses particulares, los pueblos responden articulándose en movimientos sociales cada vez más amplios en su cobertura geográfica, aglutinando singulares y creativas propuestas que representan soluciones democráticas. No debe resultar paradójico que a pesar de la agudización de la violencia o de las distintas violencias en las últimas décadas en Colombia, correspondiente al modelo de dominación política neoliberal, se designe como terroristas a los pueblos indígenas, quienes continúan en sus apuestas por el derecho al territorio y la soberanía. Más allá del conflicto de intereses en las territorialidades ancestrales, se da es una apuesta por la existencia y la dignidad de futuras generaciones. Pensar el Estado de Derecho desde las territorialidades ancestrales es plantear a estas últimas como su opuesto en el binomio materialidad-espiritualidad, explotación, existencia, capitalismo-comunitarismo. Encontramos la particularidad de la contradicción que existe entre el Estado capitalista instaurado y desarrollado como monocultural y el Estado de Derecho pluricultural como aspiración. La movilización indígena y su participación cada vez mayor en las instituciones del Estado como forma y como integrante de la sociedad política aparecen como crítica interpelante para la cristalización de esa aspiración. El autogobierno proclamado por los pueblos indígenas es en gran medida la expresión del Estado ético propuesto por Gramsci. Sobre el Estado ético, Gramsci dirá: se basa en el supuesto de que todos los hombres son realmente iguales y por tanto igualmente razonables y morales, o sea, capaces de aceptar la ley espontáneamente, libremente y no por coacción, como impuesta por otra clase. Por tanto, siguiendo el autor, si gradualmente tanto sociedad política como sociedad civil pudieran ser una sola, se reducirían a su vez la coacción y la coerción. Solo entonces podrá realizarse el principio de maximización de la autonomía
que se encuentra en el articulado de la Constitución colombiana. ¿Qué dicen los indígenas o los indígenas organizados en una plataforma nacional en Colombia? Dirán: hoy la apuesta es que la importancia no es delimitar, la importancia es comprender la territorialidad de los pueblos indígenas, y eso no implica demarcaciones, implica que la institucionalidad del Estado tiene que ser reestructurada, y reestructurada significa que también debe ser reestructurada la burocracia o los funcionarios sepan que hay unos pueblos indígenas. Hoy como tal nosotros no podríamos decir cuál podría ser la salida de la contradicción que genera el mismo gobierno. Nosotros podríamos decir que sean los resguardos, o podríamos decir que son las entidades territoriales. El cambio sustancial que puede haber realmente es que el Estado reconozca que hay unos territorios indígenas. ¿Qué es esto de los territorios indígenas? El territorio, en términos generales para Occidente, las relaciones que se establecen con él se dan a través de su posesión. Esta racionalidad del territorio impuesta por la descolonización fragmenta a los grupos humanos y plantea líneas divisorias que configuran relaciones de exclusión e inclusión y las relaciones con la tierra en el sentido de bien material. En contraste, los pueblos indígenas han construido a través de una larga cadena de demandas discursos alrededor del territorio que varían de la noción occidental, pero que a su vez se concilian con ella, como condición de posibilidad en las disputas políticas con el Estado homogeneizante. El territorio como derecho es una de las luchas más importantes del movimiento social latinoamericano, y como estandarte se encuentra el movimiento indígena despojado del territorio ancestral, a lo cual se suman también las particularidades en la misma vía, pero con particularidades culturales, los descendientes americanos de los negros esclavos traídos forzosamente de África, y la lucha por la propiedad de la tierra por parte de campesinos, artesanos, pobres y colonos antiseñoriales. En suma, la problemática territorial no es un tema ajeno a ninguno de los países de la territorialidad americana del denominado sur global. El problema de la disputa por el territorio radica inicialmente en una superposición de intereses de diferentes sectores de la sociedad. Vemos que en Colombia, por ejemplo, hay grandes intereses sobre el territorio por sus recursos naturales y su riqueza, pero también por grupos armados, ¿no? Como también por los narcocultivos, y a su vez también las reivindicaciones y los intereses de los pueblos y los colectivos sobre ese territorio. Pero en segunda medida, esta superposición de intereses subyace una superposición ontológica, puesto que en esta disputa por el territorio se encuentran distintas formas de ser en el mundo y sus relaciones con lo que en él existe. En Colombia, en 1991 se dio una nueva constituyente que permitió que se reconociera la diversidad étnica del país a nivel constitucional, que se diera un amplio abanico de derechos a los pueblos indígenas y sobre todo los derechos que corresponden a sus derechos territoriales. Como hemos visto en la mayor parte de América Latina, la transformación constitucional que se ha dado en los distintos textos constitucionales primero comenzó a nivel internacional y posteriormente se dio en cada país. Sin embargo, teniendo la mayor parte de los países de América Latina constituciones que integran derechos a los pueblos indígenas, ¿para qué ha servido este avance jurídico? Digamos, ¿es este avance coherente con la violencia que se perpetúa en los territorios indígenas? Podemos decir que es coherente el avance con la violencia. Aunque en principio pueda parecer arbitrario, se justificará la respuesta a partir de la siguiente consideración. En primera medida se enuncia como ejemplo el riesgo de extinción de al menos 34 pueblos colombianos debido a la prolongada violencia en sus tierras.
el conflicto armado y social ha dejado un saldo de más de 48.000 víctimas indígenas vulneradas en su derecho al territorio. Al respecto, Aparicio nos dice: la escasa ejecutividad de los derechos indígenas reconocidos se ha venido constatando en las últimas décadas en el marco del avance de las regulaciones en materia de libre comercio y mercantilización de los recursos naturales. En segunda instancia, y sobre la base de estas consideraciones, se encuentra un marco normativo desconectado de las circunstancias sociales a las cuales se ven enfrentadas cotidianamente los pueblos indígenas. Que sí, un derecho que no pueda ser ejercido plenamente por los sujetos de derecho, en palabras de Aparicio, se convierte a menudo en contención y freno de los cambios sociales. De los anteriores planteamientos podemos deducir que la promulgación de derechos de la nueva Constitución y su fructífero marco internacional no basta para la garantía de derechos ni para la supervivencia de las múltiples culturas. Hasta que no exista un marco ético que posibilite condiciones equitativas de participación entre dichas culturas, seguirá la dominación de la cultura mayoritaria y hegemónica sobre las otras. Dicho de otra manera, hasta que no se entiendan los derechos a partir de una comprensión que parta del principio de igualdad sustancial y no meramente formal, la violación de los mismos continuará permanentemente en riesgo. Esta última reflexión ha procurado el interés por el estudio crítico de los discursos jurídicos que podrían estar manteniendo las condiciones de vulnerabilidad de los derechos que pretenden proteger. He dicho inicialmente que el resultado de la transformación en materia de derechos se da también por el logro de la movilización de los pueblos indígenas, una movilización que es una movilización social, cultural, política. Y también se ha dado a partir del avance de la jurisprudencia constitucional colombiana en la conciliación de intereses a favor de la diversidad, posibilitando a partir de las demandas tutelares impuestas por indígenas para la exigibilidad de sus derechos territoriales. Sin embargo, recientemente, el año pasado, encontramos que todavía se están fallando demandas de inconstitucionalidad por leyes que emite el Estado que van en contra de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entonces, esto permite retomar la afirmación que hiciera anteriormente, la existencia de una excisión entre el derecho y las condiciones sociales que mantienen la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, y se evidencia entonces la pertinencia de estudios que logren desentrañar el contenido ideológico de los discursos jurídicos y de los discursos hegemónicos. Ahora, ¿por qué hablar entonces no de territorios indígenas, sino de territorios ancestrales? Esa sería la invitación. Esto sería presentado entonces como una apuesta discursiva en tanto práctica social contrahegemónica. Lo ancestral como marca diferenciadora de la construcción discursiva que sobre el territorio se ha realizado en el marco de los estados modernos. ¿Qué es lo que representa lo ancestral para los pueblos indígenas? Ahora entonces, en adelante, voy a exponer una construcción que se ha realizado sobre lo ancestral a partir de distintas entrevistas que se han realizado a representantes de algunas comunidades y pueblos indígenas en Colombia, así también como de documentos que han elaborado a partir de su organización y su disputa ante el Estado colombiano. Esta interpelación que se da y esta apuesta política que dan los pueblos indígenas en materia de derechos de manera organizada y en una plataforma política común. Les pido me aguarden un segundo. Bien. Lo ancestral aparece como elemento propio de los pueblos
de los pueblos, que es un elemento espiritual, pero también cultural, ideológico, político y jurídico. Es al mismo tiempo inteligible e inefable. Se encuentran en él tanto elementos que transcurren en el plano de la voluntad, de la obediencia del pueblo, como elementos míticos y religiosos, así como también lógicas que explican y organizan la vida cotidiana y colectiva. La palabra de los ancianos fue nombrando cada forma, cada ser con la cual se relacionaban en el mundo, el sentido de la vida que reconstituyó y organizó las prácticas en el territorio mucho antes de los estados modernos. Lo ancestral es común a la historia de los pueblos y asimismo la herencia como memoria de un pueblo histórico de lucha que se actualiza en el presente como contenido ideológico que da sentido a los desafíos contemporáneos. Como contenido subalterno, lo ancestral es una forma de resistencia y se constituye en la garantía por excelencia de la diversidad étnica y cultural del país. Solo en lo propio se encuentran los elementos que han permitido la resistencia y permitirán la pervivencia a los pueblos. El fortalecimiento de lo propio se concibe como estrategia para el enfrentamiento de las políticas del otro Estado. Esto es concebido a partir del ejercicio de lo tradicional como derecho propio, que se expresa en la autoridad, en el conocimiento y la cultural ancestral. Además, voy a comentar un fragmento de las entrevistas. Además, pues, cuando hablamos de ley de origen, estamos hablando que tenemos unos derechos territoriales que son ancestrales, que tenemos unas limitaciones, que tenemos unos límites donde llegamos y que nos han ido usurpando y que nos han ido invadiendo a nosotros. Por otro lado, hay otro indígena que dirá, digamos pues que guardar todo este tipo de procesos, al referirse a lo ancestral, mantener todo ese tipo de procesos, fortalecer toda esa espiritualidad y toda esa concepción, yo creo que es una forma también de pervivir, de permitir y garantizar la diversidad étnica y cultural del país. La ley de origen se concibe como un elemento estructural, como ley de la vida constituyente, diferenciada de aquellas otras normas escritas por el hombre. Externalidad, constituyente de las estructuras monárquicas, dictaduras, repúblicas, estados. No son estas normas para la vida, dirán. Se perciben como externas, en consecuencia, el Estado es percibido como externo a la vida. Lo ancestral, de origen suprasocial, suprahumano, es instituyente. Sin embargo, a diferencia de la externalidad con la cual se caracteriza la ley del hombre, esta es inherente al ser del indígena, al ser del pueblo indígena, al ser del territorio. Bajo el principio de reciprocidad, lo ancestral atraviesa la totalidad del universo indígena. La ley de origen instaura la vida. La externalidad no existe, se es parte de. Existe en relación de reciprocidad que establece pertenencia y propiedad. Al ser de origen no humano, esta relación no está fundada, es decir, no es del dominio de la voluntad y por tanto del ejercicio de la libertad, es del dominio del ser. Al describir esta categoría discursiva como ley de origen y derecho mayor, lo legislativo hegemónico sale de escena como garantía de protección. Se presenta en el discurso como forma de reconocimiento, de respeto de la cultura mayoritaria hacia la cultura de los pueblos. Y en este sentido existe un reconocimiento de un antes y un después en la interacción con otras culturas. Abro comillas. Para enfrentar estas políticas insistimos en crear o fortalecer nuestra propia estructura o gobierno, nuestro propio sistema de economía, nuestras propias leyes sobre el territorio y recursos naturales, en elaborar nuestros propios planes de manejo territorial y ambientales y en desarrollar los planes de vida. Estas acciones las impulsamos a partir de la función de las autoridades tradicionales, de los conocimientos tradicionales
y de nuestra protección cultural. Cierro comillas. Ante esta racionalidad sobre las afectaciones que el modelo de desarrollo del Estado impone sobre los territorios no circunscritos a los territorios de la jurisdicción colombiana, los pueblos se autodeterminan como copartícipes de acciones que propendan a contrarrestar estas consecuencias. Conscientes de su devenir histórico y del fortalecimiento de sus luchas territoriales, se asumen como responsables de los procesos de cambio. Es así como se reconocen como herencia de la lucha ancestral, patrimonio para la humanidad. Dice, nos autodeterminamos de pensamiento y sentir cosmogónico, que significa la llegada del complemento para servir frente a los tiempos de la oscuridad. En la medida que exista una institucionalidad respetuosa de lo ancestral, el reconocimiento del otro no se dará desde la diferencia, sedimento racista, sino desde la semejanza. Cuando se consideran las otras culturas como semejantes a nuestro mundo hegemónico, se podrá establecer un diálogo de saberes simétrico en el sentido de las jerarquías, conservando la distinción de su origen. Este es uno de los aportes que los pueblos indígenas hacen a la construcción de la interculturalidad, que lo vienen haciendo desde hace siglos y que lo asumen como una apuesta de acción política en la interlocución con la cultura dominante. Esto dirán, son diferentes las visiones nuestras y las externas en todo el sentido de la palabra, por lo cual es importante articular lo que nosotros denominamos diálogo de saberes. Nos es difícil entender que en pleno siglo XXI, dejar ser al otro, dejar vivir, permitir que el otro se revele desde su mundo para pensar su dignificación en un mundo. Es lo que de alguna manera también expresa la Falforda al proponer la globalización cultural como punto de referencia, que es también signo de resistencia. El otro no deja de ser, siendo negado, es en la exterioridad de esa negación. Después de una negación de 500 años, el otro sigue revelándose, provocando, diciendo, desde esa externalidad donde es, pero también continúa no siendo desde el reconocimiento del dominador. Proponer lo ancestral como principio ético para el estudio de las territorialidades americanas es proponer dejar ser al otro, y es además y en suma la exterioridad de la dominación, el desde donde se descubre la dialéctica de la dominación. La memoria histórica y la resistencia de los pueblos indígenas en América Latina muestra cómo desde hace siglos, mucho antes de la llegada del europeo a este continente, los pueblos tenían y tienen un cúmulo de conocimientos que fueron sistematizando a medida que iban desarrollando soluciones para la vida, el manejo geográfico y territorial de su entorno. Ese acervo es lo que ha permitido que persistan y convivan formas diferenciadas y alternas de desarrollo precapitalista con la vorágine entrópica del capitalismo global. Abro comillas. Hemos trasegado por caminos de violencia, conflictos y muerte. Hemos ido construyendo caminos dándole vida a la palabra y reconstituyendo nuestros territorios indígenas desde antes de los estados modernos. Nos fuimos dando gobiernos, delimitando territorios físicos y culturales y armonizando con los ríos, con la selva, con la montaña, con el cielo y el mar. Le dimos nombre a las cosas, fuimos redescubriendo un saber sobre nuestro mundo y en el mundo, una manera de ver y organizar las prácticas de la vida. Cuando se propone partir de lo ancestral como abordaje de la territorialidad en América Latina, se pretende que la palabra del otro cobre valor de vida y que su revelación se establezca, dice Falforda, como un poder endógeno. Esto es a lo que se refería el sociólogo cuando proponía la necesidad de un socialismo autóctono. ¿Por qué no entonces una psicología autóctona? Esta es la praxis de la liberación. La contraviolencia de la dominación es el revés del blanqueamiento.
la revelación del originario, sea este indio, sea poblaciones étnicamente diferenciadas, en donde hay unas leyes, una normatividad, que les reconoce como sujetos colectivos de derecho. Hablamos, por ejemplo, de poblaciones afrodescendientes, de pueblos indígenas. No así sucede, por ejemplo, en el caso mexicano, que aunque en la Constitución Política de México, en el artículo 4 de la Constitución, hace referencia a eso, pues la verdad los intentos que han hecho hasta el momento los pueblos originarios como tal aquí, bueno, no se han manifestado en una ley como tal. Pero sabemos que en el caso colombiano, aún a pesar de existir estas leyes, ¿no?, en el plano real, ¿no?, en el plano de la práctica de la misma ley, pues vemos que la verdad estos sujetos, comillas, colectivos de derecho, son violentados, ¿no? Entonces yo me pregunto hasta qué punto la hechura de una ley a nivel, por ejemplo, en el caso mexicano, sobre los pueblos originarios, puede permitir de verdad el respeto, por ejemplo, principal a la diversidad. El respeto, por ejemplo, aunque esa palabra es bastante peyorativa actualmente, hablar de usos y costumbres, pero a su propia forma de gobierno, a su propia autonomía, a su propio autogobierno. Tenemos que en los pueblos originarios de la Cuenca de México, si bien existe, por ejemplo, en el caso que nos mostraba el doctor Mario, unos coordinadores, y que estos coordinadores tienen un ejercicio a nivel, yo digo que también de una jurisprudencia, ¿no?, que vaya a nivel ya legal, que haya una ley hecha, pero sí existe a nivel práctico. No sé qué tanto resultado pueda dar si se le reconoce como derecho, pero como derecho positivo, teniendo como ejemplo el caso colombiano, que si hay leyes que han reconocido esto, pero en el ejercicio práctico no. Entonces, esa sería como una pregunta y también pues un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto reconocer también esta idea de la ancestralidad como reconocimiento del otro, de la diversidad, desde un pensamiento descolonizado, etcétera, pueda de verdad promulgarse en hechos reales, incluyentes, ¿no? Bueno, esa sería una. Abro también las preguntas al público o reflexiones que tengan. Si quieres, para poder compartir, vienen otras preguntitas. bueno. Algo que también me pareció interesante reconocer es que si bien este ejercicio de la Constitución que se menciona en Colombia ha sido como producto de toda una lucha, pareciera ser que esta categoría de ancestralidad es una categoría muy potente, ¿no? Una de las inquietudes que tengo es hasta dónde esta lucha constitucional logró rescatar este elemento, nada más fue una aproximación hasta la territorialidad indígena. Si en dado caso fue así, ¿cuáles serían como aquellas posibilidades o vías de trabajo que nos permitan como visualizar opciones de organización o de crítica precisamente para nuestras comunidades aquí en México? Y en esa misma lógica también de conocer cómo esta categoría de ancestralidad, sin lugar a dudas, que genera toda una cosmovisión para la psicología social y todo un reto de investigación que es importante como fortalecer o unir esfuerzos o marcos de referencia que nos permita un abordaje, digamos, más consistente, quizá obviamente de acuerdo a las especificidades de cada país, pero sí me gustaría conocer qué piensa en relación a estas posibilidades, digamos, con un discurso en Latinoamérica hacia la psicología social. Bueno, esto del uso de la tecnología, ya ven. A ver, ¿quiénes más se animan, compañeros? Los que tienen sus tesis sobre pueblos originarios en la Cuenca de México, Zapotitlán. A ver,
buenas tardes a todos. Y antes que nada, felicitar a los ponentes y, bueno, en el transcurso de las dos exposiciones salió una duda muy que todavía mantengo y que a lo mejor no ahondaron los ponentes mucho en ella porque no era en sí el objetivo de la ponencia, pero me gustaría saber, con todo lo que llevan en investigación, ¿cómo plantearían como psicólogos esa inclusión de la que llaman ambos ponentes? La que, aparte de que las autoridades tienen que ceder a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, no conozco bien las definiciones, también los pueblos originarios tendrían que ceder en un cierto momento, pues he conocido algunos casos algunos casos de que pueblos originarios incluso violan derechos humanos de una forma catastrófica. ¿Cómo podría contribuir la psicología a dicha mejora? También se han investigado algunos casos donde ya haya habido una mejoría en ese caso, en ese ámbito, y bueno, eso sería todo. Circo, maroma y teatro. ¿Alguna otra pregunta más o empezamos a responder este ciclo y posteriormente, si se animan, seguimos, ¿va? Entonces, no sé quién de los dos ponentes quisiera empezar a responder. Si tiene Colombia. Maestra Joyce, el doctor Mario le cede la palabra para que comience usted a responder los cuestionamientos. ¿Sí me escucha? La escucho. Bueno, la escuchamos entonces. Bueno, tengo la misma dificultad conceptual todavía que quizás sí me di cuenta revisando sus sesiones anteriores del seminario, que la vienen discutiendo y aclarando sobre la diferencia entre indígenas y originarios y comunidades indígenas. Tengo todavía esa dificultad conceptual porque en Colombia la construcción que se ha hecho no retoma la de pueblos originarios. Solo hasta que vine a Argentina y empecé a encontrarme con otro tipo de literatura y además de una forma de nombrar o de nombrarse a sí mismos los pueblos como originarios, ahí empecé a tener esta dificultad teórica. Sin embargo, también quisiera como aclarar que las discusiones que yo retomo o los discursos que yo retomo de sujetos que participan de manera muy activa en el espectro político nacional de las problemáticas indígenas son justamente desde esa plataforma de lo político, es decir, sesiones de comunidades o de pueblos que se han organizado y que participan entonces en representación de sus comunidades en plataformas más amplias de organización política. Es decir, que yo no retomo el discurso de comunidades de base, sino de sujetos que ya participan en plataformas de interlocución con el Estado. Y a esto voy, o lo aclaro, para hablar de este cuestionamiento de la pertinencia de tener una legislación o un cuerpo jurídico tan progresista y tan amplio en derechos para los pueblos indígenas, en el caso de Colombia, y tener incluso al interior del Estado estructuras que se diseñaron para la participación de los pueblos como sujetos colectivos de derecho, y sin embargo esto no sirva para proteger los derechos que son constantemente violados. Incluso una de las mayores críticas que se da del avance de la Constitución es que en materia de territorialidad y de avances en los derechos territoriales
de las comunidades del pueblo indígena en Colombia, a partir del año 91 hubo desmedro de ese avance, es decir, que se avanzó más antes de lo constituyente que lo que va de este tiempo de la constituyente. Y lo que hemos visto es, como yo lo reseñaba en algún momento, una sistemática violación de los derechos de los pueblos indígenas, de sus derechos territoriales, pero además de todos sus derechos humanos, de la vida, de la libre movilidad, del derecho a la participación, etc. Yo me he estado preguntando mucho esto justamente por el interés de investigación, porque si uno ve las sentencias y los discursos que aparecen de los abogados y de los jueces en las sentencias de la Corte Constitucional, uno ve un discurso coherente con esta necesidad de protección de los derechos indígenas y de los derechos de sus territorialidades. Sin embargo, lo que he venido también construyendo a nivel teórico es que la construcción de la ley en un Estado como los nuestros, en el caso de Colombia, en un Estado capitalista, en un Estado donde la democracia es una democracia burguesa, donde han sido la misma reproducción de vicios políticos, de elección política, de familias, digamos, que son las que detentan el monopolio económico del país, uno encuentra que la ley empieza a ser el factor que lo que hace es contener la lucha política que hacen los pueblos por fuera de lo jurídico. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas, lo que vemos es una participación en estos mecanismos de interlocución con el Estado, pero sin embargo una participación política desde sus comunidades de base, una protección de esa ancestralidad, una resistencia de sus propias prácticas y, como lo decía en el texto, ellos siguen con la aspiración del autogobierno. Sin embargo, como se reconocen como gobierno, se reconocen entonces en una disputa por el poder, control de sus territorios, y en ese sentido tienen que interlocutar con un Estado capitalista que tiene intereses sobre sus territorios. Entonces lo que encontramos es una constitución eximida, una constitución que por un lado reconoce el territorio, pero cuando yo hablaba de la dialéctica de la dominación y cuando hablaba de el reconocimiento del dominador de unos derechos, hablaba entonces de territorios denominados como entidades territoriales, territorios indígenas, resguardos indígenas que tienen una herencia colonial, no el reconocimiento de la territorialidad indígena ancestral. Entonces en la Constitución vemos este reconocimiento de unas territorialidades indígenas, pero que no guardan el ser ancestral de lo indígena. Y entonces asimismo encontramos definiciones del territorio colombiano que no son coherentes con esa definición, donde lo que se ve es en la tierra como bien de dominio, bien material, un bien intercambiable, comerciable, etc. Entonces hay dentro de la misma Constitución una contradicción. Por eso yo decía que si bien existe un reconocimiento de los derechos, esto no basta para superar la opresión de los pueblos. ¿Cuál es la invitación entonces? Y sobre todo lo que podría la academia, en este caso la psicología social, y ahí voy a la otra pregunta, sobre cómo puede la psicología social tener líneas de trabajo de la ancestralidad. Justamente la psicología social tiene que dar cuenta de ese otro, tiene que